Múnich, Alemania. 27 de junio de 1999, Múnich 60,000 personas en el Estadio Olímpico. El puente empieza a subir. Michael Jackson está de pie sobre él, cantando Earth Song, con el viento soplando su ropa mientras la estructura mecánica lo eleva sobre el escenario, sobre el público sobre todo. Luces, humo, fuegos artificiales. La multitud ruge, es el espectáculo más grande del planeta. Es el hombre más famoso del mundo en el punto más alto de su actuación. Múnich, 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 Múnich Amarena Zenros, Ustizoribor. Mingo punto de Fledel. Y entonces el puente colapsa. Múnich Torresteln. No gradualmente. No con advertencia. Simplemente cae, 15 metros en caída libre hacia el foso de orquesta debajo del escenario, con Michael Jackson aferrado a las barandillas, cayendo con él, desapareciendo debajo del nivel del suelo ante los ojos de 60.000 personas que no pueden creer lo que acaban de ver. Detrás del escenario, los miembros del equipo comenzaron a gritar. Los productores corrían, los técnicos de radio estaban paralizados, la guitarrista Jennifer Batten, que estaba en el escenario principal en ese momento, diría años después que el tiempo se detuvo para ella, que miró hacia donde había estado Michael y vio el vacío. Silencio. Y entonces, desde el foso, un brazo, una pierna, otro brazo. Michael Jackson se levantó del agujero, subió al escenario, agarró el micrófono y terminó la canción. Eso es lo que el mundo no sabe sobre Michael Jackson. No la leyenda perfecta que los documentales muestran, sino los momentos en que todo falló. El escenario, el equipo, el cuerpo, y él siguió de todas formas. Esta es la historia real de los 5 errores de escenario más extraordinarios de su carrera. Cada uno con testigos, cada uno documentado. Cada uno revelando algo sobre Michael Jackson que ninguna actuación perfecta podría haber mostrado. El primero ocurrió mucho antes de que el mundo supiera exactamente qué tan grande se convertiría. 27 de enero de 1984. El Seraina Auditorium de Los Ángeles. Michael Jackson tiene 25 años y es la estrella más importante del planeta. Thriller ha vendido más de 30 millones de copias. El mundo entero está mirando. Y esa noche, Pepsi-Cola está filmando un comercial de varios millones de dólares con él. El concepto era simple. Michael baja por una escalera mientras fuegos artificiales explotan a su alrededor. Se habían hecho 5 tomas, todas perfectas. En la sexta toma, algo falló en la pirotecnia. Un fuego artificial detonó demasiado pronto. Una chispa voló, y el cabello de Michael Jackson, cubierto de gel, cubierto de pomada inflamable, se encendió. Los primeros segundos, él no lo supo. Siguió caminando, siguió actuando, siguió siendo Michael Jackson mientras su propio cabello ardía sobre su cabeza. Fueron los miembros de su familia, sus hermanos Jermaine y Jackie, que también estaban en el escenario, quienes lo vieron primero. Se abalanzaron sobre él, lo derribaron. Los asistentes de escenario golpearon las llamas con sus manos. Cuando todo se apagó, Michael tenía quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo y el cuello. Fue trasladado al centro médico Cedar Sinai. Las imágenes del accidente, filmadas por las cámaras de producción que estaban grabando el comercial, mostraban algo que los productores no querían que el mundo viera pero que inevitablemente se filtró. Michael caminando completamente inconsciente de que su cabeza estaba en llamas, con la llama visible sobre él, en uno de los escenarios más surrealistas que las cámaras hayan captado. Lo que sucedió después del accidente importa tanto como el accidente mismo. Para tratar el dolor de las quemaduras, los médicos le recetaron sedantes potentes y Darvocet, un analgésico opioide, que más tarde fue retirado del mercado por sus efectos adversos graves. Era la primera vez que Michael Jackson recibía opioides potentes para el dolor. No sería la última. El accidente duró segundos. Las consecuencias duraron 25 años. Y cuando los médicos forenses examinaron su cuerpo en 2009, documentaron un cuero cabelludo severamente cicatrizado, casi completamente sin cabello, debajo de la peluca que había llevado durante décadas. El comercial de Pepsi costó el precio que Michael Jackson pagó por el resto de su vida. El segundo error no fue un accidente de maquinaria, fue un secreto que salió a la luz en el peor momento posible. Múnich, Alemania. Tour Story, 1997. Un concierto de 82 fechas que recorrió Europa, Asia, Oceanía,
África y Norteamérica, 4,5 millones de personas, 165 millones de dólares en recaudación. El tour más exitoso de los años 90 realizado por un artista en solitario. En uno de esos conciertos de la etapa europea, documentado en los registros de la comunidad de fans de Michael Jackson con la precisión obsesiva que solo los fans más dedicados pueden mantener, ocurrió algo que ningún técnico ni coreógrafo quería que nadie viera. Uno de los bailarines de respaldo, durante la ejecución del Smooth Criminal, accidentalmente reveló el truco. El truco, el que durante años fue uno de los misterios más discutidos del entretenimiento moderno. En el video original de Smooth Criminal, Michael Jackson y sus bailarines ejecutan una inclinación hacia adelante de 45 grados que desafía aparentemente la física. El cuerpo se inclina desde los tobillos, perfectamente rígido, como si la gravedad no aplicara las mismas reglas para él que para el resto de la humanidad. Los físicos de la Universidad de Chandigarh en India publicaron un artículo académico intentando explicar cómo era posible biomecánicamente. La conclusión era que requería una fuerza muscular en el tendón de Aquiles que excede lo que la mayoría de los seres humanos pueden generar. La respuesta, descubierta por accidente en ese concierto de Múnich, era más ingeniosa que sobrehumana. El zapato de Michael Jackson tenía una ranura triangular en el talón. En el suelo del escenario, en el punto exacto donde ejecutaba el lian, había un perno metálico que emergía del piso. El talón encajaba en el perno. El perno sostenía el peso del cuerpo. La inclinación era posible porque el escenario mismo participaba en el truco. Y en ese concierto, el bailarín se desplazó ligeramente de su posición. La cámara captó el ángulo incorrecto. Y el mecanismo, el perno, el zapato, el enganche, fue visible durante un segundo que quedó grabado en las filmaciones de fans que documentaban el show. Michael Jackson nunca comentó públicamente sobre ese momento. No lo necesitaba. Para entonces, la leyenda ya era más grande que el mecanismo que la hacía posible. El tercer error fue el que casi lo mata. Literalmente. Junio de 1993. Tour Dangerous. Los ensayos en algún estadio, el nombre exacto varía según la fuente. Cuando el equipo técnico estaba probando un dispositivo nuevo, el Cherry Picker, un brazo mecánico gigante que se extendía sobre el público, con Michael en la punta, con una capa ondeando en el viento artificial, creando la imagen de un ser sobrenatural que flotaba sobre 60.000 personas. Jennifer Batten, la guitarrista de Michael durante 10 años, describió lo que sucedió a continuación en el podcast Appetite for Distortion, con una precisión que hace que la historia sea difícil de escuchar sin contener la respiración. El brazo mecánico estaba sobre el público. Michael estaba en la punta. Y de repente, algo en el mecanismo falló. El brazo hizo un movimiento brusco e inesperado. Michael fue arrojado de su posición. No cayó. Se aferró a las barras del mecanismo, con las manos, colgando sobre el público, sobre el vacío, sobre lo que habría sido una caída de varios metros que habría cambiado la historia del entretenimiento de una manera que nadie quiere imaginar. Por los radios del equipo técnico corrió una sola frase. «Oh, Dios mío, el jefe está en problemas. Traigan el brazo de vuelta». Los roadies jalaron el brazo mecánico de regreso al escenario. Michael llegó con él, aferrado a las barras, ileso pero con el corazón de todo el equipo técnico latiendo en sus gargantas. Lo que sucedió después es la parte de la historia que Jennifer Batten encontró más reveladora que el accidente mismo. Michael regresó al escenario, agarró el micrófono y dijo, con la calma deliberada de alguien que se ha contenido conscientemente: «No quiero tirar de mi rango, pero esto necesita ser arreglado». Eso fue todo, sin gritos, sin explosión de ira, sin amenazas de despido. Alguien que llevaba desde los 4 años en el negocio del espectáculo, que acababa de colgar sobre el vacío con sus propias manos, que tenía todo el poder y la autoridad para hacer exactamente lo que quisiera en ese momento, eligió decir que algo necesitaba ser arreglado. Batten concluyó su relato con una observación que dice más sobre Michael Jackson que cualquier actuación. «Nunca lo vi perder los estribos en 10 años. Solo quería dar un buen show. Solo quería que la gente lo pasara bien». El cuarto error sucedió 2 veces en el mismo tour, en el mismo momento de la misma canción, con 2 personas diferentes, frente a 2 países diferentes. History World Tour, 1996 y 1997. La canción, You Are Not Alone. El momento, el clímax emocional de cada concierto, cuando Michael invitaba a una persona del público al escenario para el final de la canción. Una niña, generalmente.
Alguien seleccionada con anticipación, con el permiso de sus padres, que se había preparado para el momento más extraordinario de su vida. En un concierto de la gira History, los registros de la comunidad de fans identifican el evento sin precisar el país exacto. La chica elegida para ese momento hizo algo que ningún protocolo de producción había anticipado. Comenzó a besar a Michael Jackson en una zona de su cuerpo que no era su mejilla. El momento fue capturado en video. Michael, con los ojos abiertos en una expresión que nunca había mostrado en un escenario, levantó la vista, encontró a su guardia de seguridad personal entre bambalinas con la mirada y hizo el gesto más mínimo posible con la cabeza. El guardia subió al escenario. La chica fue retirada en silencio, con discreción, sin que la mayoría del público entendiera exactamente qué había pasado. La canción continuó. Pero eso no fue todo. En otro concierto, también documentado en los foros de la comunidad de fans con detalle extraordinario, la acompañante elegida para You Are Not Alone se desmayó. Literalmente, en los brazos de Michael Jackson, sobre el escenario, frente a miles de personas. La emoción del momento fue demasiado para ella. Michael no la soltó. La sostuvo mientras el equipo de seguridad llegaba al escenario. La colocaron en el suelo con cuidado, y Michael continuó la canción. Esos dos momentos, la chica que no pudo contenerse y la chica que no pudo mantenerse de pie, son la evidencia más visible de algo que cualquier artista que haya alcanzado ese nivel de fama comprende. Cuando eres Michael Jackson en el escenario, cualquier cosa puede pasar. Y la diferencia entre un profesional y una leyenda es lo que haces cuando pasa. El quinto error es el que más habla sobre quién era Michael Jackson, cuando las cámaras de producción dejaban de mirar y solo quedaban las cámaras de los fans. Gothenburg, Suecia. Tour History. El concierto empieza. La producción comienza con Scream, el dueto con Janet Jackson. El playback arranca. El micrófono de Michael Jackson no funciona. No es un problema menor de audio, no es un zumbido de fondo o una ligera distorsión. El micrófono simplemente no transmite sonido. Michael Jackson está cantando al público de Gothenburg, y el público no está escuchando nada. Durante los primeros versos, el público no lo entendió. Pensaron que era parte del show, que quizá era intencional, que Michael Jackson, el hombre que había revolucionado la producción de conciertos, tenía algún plan que ellos no comprendían todavía. No había plan. Lo que sí había era un Michael Jackson que continuó cantando, que siguió ejecutando los movimientos, que mantuvo la presencia escénica intacta, mientras detrás del escenario, el equipo técnico intentaba desesperadamente solucionar el problema. Las cantantes de respaldo, que sí tenían audio, cubrieron lo que podían. El público, al darse cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a cantar él mismo las partes de Michael. Ese concierto en Gothenburg también tuvo un segundo problema. El playback falló durante otra canción, arrancando en el momento incorrecto, haciendo que las voces de respaldo grabadas empezaran a sonar sobre una parte de la canción donde no correspondían. No había manera de detenerlo limpiamente. El equipo lo dejó correr. Todos continuaron. Michael continuó. Pero es el concierto de Gelsenkirchen del mismo tour el que produce la imagen más inesperada de todas. Michael estaba en la grúa que lo elevaba sobre el escenario durante Beat It, ejecutando los movimientos de una coreografía que había perfeccionado durante años. Y entonces, silenciosamente, sin que la mayoría del público lo notara, ocurrió algo que hizo que los fans que filmaban desde cerca necesitaran revisar su video varias veces para confirmar lo que habían captado. Se desgarraron los pantalones, no en un lugar discreto. En una zona que se volvió visible exactamente cuando la grúa giró en la dirección equivocada hacia las cámaras. Los fans que estaban en el ángulo correcto lo vieron. Algunos se rieron. Michael, que no podía bajar de la grúa en mitad de la canción, continuó como si nada hubiera pasado. Con la misma intensidad, con la misma precisión, con los pantalones rotos sobre el escenario frente a miles de personas. Y luego está el que no está en ninguna lista. El que no tiene un número. El que sucedió en Múnich el 27 de junio de 1999 y que ya describimos al principio de esta historia, pero que merece ser completado. Porque lo que la mayoría de los relatos sobre ese accidente no incluyen es lo que pasó en los 45 minutos siguientes a la caída. Michael Jackson subió del foso. Llegó al escenario. Terminó Earth Song. Y entonces, porque su cuerpo tenía un tobillo torcido, quemaduras en los brazos,
y lo que los médicos más tarde diagnosticarían como daño en la columna vertebral, el equipo de producción le rogó que no continuara, que la actuación había sido suficiente, que nadie en ese estadio esperaba más. La maquillista Karen Fay, que estaba entre bastidores esa noche, describió lo que sucedió. Michael se negó a salir. Dijo no con la misma claridad con que habría dicho sí a cualquier otra cosa. Y entonces tomó el micrófono y cantó You Are Not Alone para 60,000 personas en Múnich, con el tobillo torcido, con la espalda dañada, con quemaduras en los brazos y con la adrenalina que según todos los que lo conocían, era la única razón por la que podía estar de pie. Tomó su reverencia final. Bajó del escenario y colapsó. Fue llevado al Hospital Reich der Isar de Múnich, donde los médicos documentaron las lesiones, y horas después de ser dado de alta, colapsó nuevamente, esta vez de agotamiento nervioso, y pasó la noche bajo observación médica. El cronista de ese accidente, en el libro Michael Jackson A Visual Documentary de Adrian Grant, lo registró con pocas palabras. El 27 de junio de 1999, debido a una falla técnica, la sección central del puente del no retorno colapsó, dejando a Michael para subir solo de vuelta al escenario. Subir solo. Esa es la frase que lo resume todo. Cada uno de estos 5 momentos, el cabello en llamas, el truco expuesto, el colgamiento sobre el vacío, las crisis de las acompañantes, el micrófono muerto y los pantalones rotos, la caída de 15 metros, son momentos en que el escenario falló, en que la tecnología, la maquinaria, el cuerpo humano o el error humano produjeron algo que ningún guión de producción había contemplado. Y en cada uno de esos momentos, Michael Jackson hizo exactamente lo mismo, continuó. No porque no tuviera miedo. Hay testimonios de personas que lo conocían bien, que confirman que el accidente en Múnich lo dejó traumatizado durante semanas. No porque no sintiera dolor, las quemaduras de 1984 fueron el punto de partida de una dependencia a los analgésicos que duró 25 años. No porque fuera invencible, aunque así lo llamó el álbum que lanzó en 2001 puto. Continuó porque desde los 4 años alguien le había enseñado que el espectáculo no se detiene, que el público que había pagado su entrada, que había esperado meses para ese momento, que estaba ahí en ese estadio con sus propias vidas y sus propias esperanzas, merecía que la persona en el escenario lo diera todo, incluso cuando todo alrededor se derrumbaba, especialmente entonces. Los 5 errores más raros del escenario de Michael Jackson revelan lo mismo que revelan todas las historias verdaderas sobre las grandes leyendas, que la diferencia entre un artista y una leyenda no se mide en las noches en que todo sale perfecto. Se mide en las noches en que el puente cae, y uno decide subir de todas formas,